con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Esta semana registramos 70 noticias de interés nacional e internacional. Para esta emisión destacamos las principales 15 después de un filtro que realizamos en la semana del 9 y el 13 de diciembre. Comenzamos. Los menores reclutados que intentan desertar de las filas de las disidencias de las FARC son asesinados. Así se ratifica luego que el ejército hallara una fosa en zona rural de Argelia en el departamento del Cauca. Precisamente esta información fue confirmada por el general Omar Sepúlveda, subcomandante del Ejército Nacional, quien aseguró que la estructura armada Carlos Patiño estaría atrás de esta masacre donde 5 cuerpos, una menor de edad de 14 años, así como de 4 jóvenes entre los 18 y 20 fueron hallados en una fosa común en zona rural de Argelia, Cauca, hecho que volvió a encender las alertas sobre la crisis humanitaria que atraviesa esta región del país. El hallazgo se dio en medio de la operación militar Perseo, que desde octubre ha movilizado a más de 1.400 soldados y 17 tanquetas hacia el corregimiento de El Plateado, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Cauca. Son campos de exterminio, donde llevan a los jóvenes menores de edad a reentrenarlos, a capacitarlos en medio de ese temor y de ese terror que siempre mantienen ellos. Y esto no es nada más que centros de exterminio, como al mejor estilo de la Segunda Guerra Mundial. Situación que preocupa, ya que este no sería un hecho aislado. El 22 de noviembre en la vereda El Ceral, en el municipio de Buenos Aires, también se encontraron 5 cuerpos de 3 mujeres y 2 hombres. La información que teníamos es que fueron fusilados por el delegado Carlos Patiño. Según la Defensoría del Pueblo, de los 297 casos de reclutamiento forzado reportados en Colombia en 2024, 248 ocurrieron en el Cauca, convirtiéndolo en el departamento más afectado, casos que estarían ligados a la disputa territorial entre grupos armados ilegales que instrumentalizan a menores para la guerra. Justamente en las últimas horas 2 menores de edad, un niño de 17 y una niña de 12 años, reclutados por las disidencias Carlos Patiño en El Plateado, recobraron su libertad gracias a las tropas del ejército después de escapar de estos grupos donde habrían permanecido por más de 2 meses. Se espera que a través de estas acciones ofensivas se evite que menores de edad sigan cayendo en manos de grupos ilegales, donde a más de 100 se les han restablecido sus derechos en el departamento. El rechazo a una condecoración del Gobierno Nacional a la Corte Suprema de Justicia fue bien recibido en el país por ser un mensaje claro a la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial. El Gobierno Nacional envió una carta a través de la Cancillería a la Corte Suprema de Justicia con el fin de destacar la independencia del Alto Tribunal. Y fue precisamente ese el argumento que entregó su presidente, Gerson Chaverra, para desestimar la misma, considerando que en el país se debe mantener la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. No hay que olvidar que el mismo jefe de Estado, en ocasiones anteriores, se ha expresado con palabras desobligantes a la Corte y a su presidente, y no ha asistido a diferentes eventos que se han programado con anticipación. Se pone así un precedente, la carta que envió Gerson Chaverra descartando la Orden Nacional a Mérito en el grado de Cruz de Plata que se iba a entregar por parte de la Cancillería a la Corte Suprema de Justicia en Chocó. La decisión fue tomada en sala plena. Se acabó el régimen de la familia de Bashar al-Assad, quien dominaba en Siria hace casi medio siglo. Estados Unidos considera que esta situación demuestra una debilidad de sus aliados Rusia e Irán. El régimen de Bashar al-Assad llegó a su fin tras una ofensiva rebelde que culminó con la toma de Damasco en la madrugada del domingo. Los insurgentes, liderados por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, bajo el mando de Abu Mohammed al-Hawlani, anunciaron la caída del régimen y la liberación de prisioneros políticos desde medios estatales previamente controlados por el gobierno. Assad y su familia huyeron a Rusia tras la rápida ofensiva, dejando atrás un país devastado por más de una década de guerra civil. Este conflicto, iniciado en 2011, dejó cientos de miles de muertos y desplazó a millones de personas, marcando a Siria como una de las peores crisis humanitarias contemporáneas. La administración interina, designada por los rebeldes, afirmó que las instituciones públicas permanecerán bajo supervisión temporal mientras se establece un gobierno oficial.
En paralelo, Israel lanzó ataques contra instalaciones de armas químicas en Siria, reforzando la seguridad en sus fronteras ante el vacío de poder. La comunidad internacional observa con cautela las implicaciones de este giro en Siria. Estados Unidos destacó que el colapso del régimen refleja un debilitamiento significativo de los apoyos clave de Assad, Rusia e Irán, que no lograron sostenerlo ante las presiones internas y externas. El derrocamiento de Assad marca el fin de más de 50 años de dominio de la familia al-Assad, abriendo un capítulo incierto en la historia de Siria y el equilibrio de poder en Medio Oriente. Con la negativa de la Superintendencia de Salud de dejar salir del sistema gradualmente a Sura, esta EPS continuará prestando el servicio a los más de 5 millones de usuarios. Hablamos con los afiliados. La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud de la EPS Sura de implementar un programa de desmonte progresivo, estrategia con la que la entidad buscaba retirarse de manera gradual del Sistema General de Seguridad Social en Salud debido a dificultades financieras y operativas. Esta decisión, que tendría un impacto significativo en el sistema de salud, fue contrarrestada con medidas para garantizar la continuidad del servicio. En respuesta, la Supersalud estableció mesas técnicas con la EPS y definió un cronograma de compromisos orientados a fortalecer la prestación de servicios para los 5,4 millones de afiliados. El objetivo es asegurar la sostenibilidad de Sura dentro del sistema y mantener la atención de los usuarios. El acuerdo con Sura EPS está centrado en trabajar temas claves y estratégicos de la gestión del riesgo, de las redes de contratación de servicios de salud, el fortalecimiento del primer nivel de atención, entre otros, que buscan mejorar la atención de los usuarios en medio de las inmensas dificultades financieras y de gestión en salud acumuladas. La decisión fue recibida con alivio por los afiliados, quienes temían que el desmonte progresivo afectara procedimientos y tratamientos en curso. Que siga nuevamente con su servicio porque viene prestando un buen servicio a la comunidad. Yo como usuario me siento muy satisfecho. Parece bien que no nos vayan a dejar desamparados sin servicio de salud. No, muy bien, excelente el tratamiento de Sura, por favor debe continuar. No, yo quiero que continúe, claro que continúe, porque aquí Sura yo creo que es de las mejores EPS que hay en este momento. Me quede, porque ellos son muy buenos prestadores de servicio, a mí siempre me han cumplido bien y me han atendido bien aquí. Por su parte, Sura emitió un comunicado en el que aseguró estar trabajando en la búsqueda de alternativas que beneficien tanto a sus usuarios como al sistema de salud. Además, hizo un llamado al gobierno para garantizar una unidad de pago por capitación y presupuestos máximos adecuados para 2025 que respondan a las necesidades actuales del sector salud en el país. Bienvenidos a Villa Magna. Villa Magna es un proyecto de lotes urbanizados independientes con todos los servicios públicos en terrenos de Córdoba y compañía SAS. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Los esperamos en la sala de ventas de Villa Magna para tener el gusto de asesorarlos. Trabajadores y gremios de la producción destaparon las cartas para intentar llegar a un acuerdo en el incremento del salario mínimo de 2025. Será entre el 5 o el 12%. Como cada año, gremios económicos y centrales obreras iniciaron la discusión sobre el salario mínimo de 2025, con propuestas que reflejan sus prioridades y visiones económicas. Los trabajadores, a través de sus representantes, propusieron un aumento del 12%, lo que llevaría el salario mínimo de 1.300.000 pesos a 1.456.000 pesos. Según argumentan, este incremento es necesario para responder al costo de vida y garantizar mejores condiciones para los empleados. 12% para el incremento del salario mínimo y 12% para el subsidio del transporte. Por su parte, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas expresó que un aumento de esta magnitud podría impactar negativamente en la economía de la industria. En cambio, propusieron un incremento del 5,2%, lo que fijaría el salario mínimo en 1.367.600 pesos. Mientras tanto, 4 de los principales gremios económicos no presentaron cifras concretas, pero coinciden en que la concertación debe considerar tanto la inflación como las necesidades de empleadores y trabajadores, buscando un equilibrio que beneficie a ambas partes. Nosotros no hemos colocado una cifra, lo decía ahora el colega Bruce, porque precisamente colocar una cifra es distanciar las posibilidades de una concertación y creemos que lo importante es tratar de llegar a acuerdos.
es una responsabilidad no solo nuestra, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de los representantes de los trabajadores y es una responsabilidad de nosotros como representantes de los empleadores. El próximo domingo es la primera fecha límite para alcanzar un acuerdo. De no lograrse, las negociaciones continuarán bajo la expectativa de fijar un monto que será presentado a los colombianos antes del cierre del año. Se hundió la reforma tributaria del gobierno Petro con la que pretendían recaudar otros 9.8 billones de pesos. Los congresistas consideran una baja ejecución de los recursos. Nuevamente el Congreso de la República tenía en sus manos uno de los proyectos más polémicos del gobierno, la reforma tributaria o ley de financiamiento, en la que se iba a decidir si ésta se archivaba o seguía adelante. Finalmente, tras largas horas de discusión y tras los recientes hechos de corrupción que involucraban al exministro de Hacienda, las dos ponencias negativas presentadas en el recinto fueron aceptadas, lo que derivó en el archivo, ya que las diferentes comisiones económicas en su mayoría consideraban que esta era perjudicial para los colombianos. Los colombianos lo que le piden a Petro es que se amarre el cinturón, a que deje de gastarse el presupuesto en burocracia y en corrupción, a que por favor invierta para mejorar la situación en materia de salud, en materia de educación y le genere oportunidades a nuestros jóvenes. Este es un buen mensaje para los mercados, es un buen mensaje para el país, es un mensaje de esperanza. La ponencia negativa de archivo que presentamos fue aprobada por las 4 comisiones económicas, del Senado la tercera y la cuarta, y de la Cámara la tercera y la cuarta. Hay es que disminuir los gastos del gobierno central, evitar la burocracia excesiva y lograr entonces tener un manejo de las finanzas responsable. De esta manera, el presupuesto para 2025 tendrá 9.8 billones de pesos menos que el gobierno pensaba recaudar a partir de tributos que se iban a imponer en esta nueva ley, especialmente al sector productivo del país. Expertos y analistas consideran esta decisión como la primera gran derrota del nuevo ministro de Hacienda y aseguran que no había ambiente político después de conocerse los diferentes escándalos de esta cartera. Ahora el gobierno deberá emitir un decreto con el monto presentado en esta ley de financiamiento para posteriormente expedir otro que corrija esta cifra sin los 9.8 billones que esperaban recaudar. El ruido agrede. La contaminación auditiva tendrá sanciones en el país gracias a una ley de la República. Se busca que los vecinos bullosos, los establecimientos nocturnos que superen los decibeles permitidos e incluso los pasajeros del sistema de transporte masivo paguen por ello. El Congreso de la República aprobó en cuarto y último debate del Senado la ley contra el ruido, una medida que permitirá a las autoridades sancionar a quienes incumplan con las normas que hasta ahora estaban reguladas en el Código de Policía. Esta nueva legislación busca poner fin a los constantes enfrentamientos entre vecinos que a menudo surgen debido al volumen excesivo de los equipos de sonido. Construimos un proyecto que le va a permitir a las autoridades y a los ciudadanos finalmente tener una ruta clara de atención para el problema del ruido y además las herramientas para abordar esto. Gracias a esto, las alcaldías van a tener las herramientas, pero también la obligación de dotarse de planes de gestión contra el ruido. Igualmente, la policía va a tener mayores capacidades de sancionar y los ciudadanos vamos a poder tener quien nos atienda y quien nos resuelva estos problemas. Las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena registran los niveles más altos de ruido, mientras que durante el día el ruido es provocado principalmente por el flujo vehicular. En la noche, los ciudadanos que no controlan el volumen de sus equipos son los responsables de una gran parte de la conflictividad. Según las autoridades, esta situación representa el 70% de los problemas relacionados con la convivencia a nivel nacional. Durante el año que sigue vamos a esperar la sanción presidencial y vamos a dedicarnos a hacer una pedagogía con las alcaldías para que desde ya empiecen a implementar las estrategias que le den a entender a los ciudadanos que por fin hay alguien que los escuche y que por fin van a poder dormir tranquilos. La ley comenzará con un proceso de sensibilización en la comunidad con el objetivo de fomentar la concientización sobre la importancia de respetar el descanso de los demás. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría respaldaron la decisión de la Fiscalía de dictar medida de aseguramiento intramural contra la exconsejera para las regiones involucrada en el escándalo de la UNGRD. Se reanudó la audiencia para decidir la medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, señalada por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Durante la diligencia, la Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía pidiendo prisión preventiva para la exfuncionaria del gobierno Petro. Para el caso
La restricción de la libertad solicitada por la Fiscalía cumple con los fines constitucionales dispuestos en beneficio del bien colectivo. Por lo anterior, señora juez, esta comisión del Ministerio Público solicita se acceda a la petición de la Fiscalía y en consecuencia se imponga la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Muchas gracias. La Fiscalía presentó pruebas que vinculan a Ortiz con reuniones en la Casa de Nariño junto a Olmedo López, en las que presuntamente se coordinaban sobornos dirigidos a Iván Name. Además, el abogado de las comunidades de La Guajira destacó que Ortiz representa un peligro para la sociedad, señalando su cercanía con organizaciones criminales. Señora juez, Sandra Ortiz es un peligro, no solamente un peligro, sino un grave peligro para la comunidad, por lo que más probable que cierta es más cierta que probable es su vinculación con organizaciones criminales. Por otro lado, la defensa de Ortiz denunció ante la juez presuntas irregularidades por parte de la Fiscalía, afirmando que su cliente fue presionada para aceptar los cargos a cambio de un principio de oportunidad. También argumentó que los hechos investigados presentan vacíos significativos y solicitó rechazar la medida de aseguramiento en centro carcelario. Al finalizar la jornada, la audiencia para la decisión de la medida de aseguramiento fue suspendida por la juez para realizar un estudio de los elementos probatorios y quedó establecida para el miércoles 18 de diciembre a las 9 de la mañana. A 2 billones de pesos ascienden las deudas de las EPS con los hospitales públicos de la región. No pueden comprar insumos médicos para atender a los pacientes. El sistema de salud del Valle del Cauca enfrenta una posible crisis financiera debido a las altas deudas que 4 EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud mantienen con los hospitales de la región. Llevamos 3 meses sin recibir los giros directos, no se ha pagado octubre, no se ha pagado noviembre y ya se va a vencer diciembre. Son 3 meses que suman una deuda que ya estaba cercana a los 2 billones de pesos y una cartera de más de 360 días. Hay un incumplimiento con las obligaciones laborales, con las obligaciones a proveedores y toda la dificultad en la compra de insumos y suministros. La situación es muy grave. Esta situación podría generar una crisis financiera que afectaría principalmente a los afiliados al régimen subsidiado, quienes corren el riesgo de sufrir una drástica disminución en la calidad del servicio. La Asociación de Hospitales de la Región hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Salud pidiendo una gestión más efectiva para el manejo de los hospitales incluidos en el plan de mejoramiento. Si las EPS no cumplen con los pagos pendientes, las instituciones podrían enfrentarse a intervenciones o incluso ser liquidadas. Estamos solicitando que se cumplan los acuerdos. Si el equipo directivo y los interventores anteriores hicieron unos acuerdos de pago, por favor cumplamos. Y estamos pidiendo giros antes del día lunes 16, hora 0, en la que los hospitales van a cesar actividades por falta de recursos. Lunes 16, si no hay los giros que estamos esperando, nuestros hospitales no tienen manera sino de atender urgencias y emergencias. Con más de 2 millones de afiliados en riesgo, las autoridades del sector salud solicitan la pronta llegada de los recursos necesarios para el pago del personal médico, insumos y proveedores. Exigen además que tanto el gobierno nacional como la superintendencia actúen con urgencia para evitar una crisis mayor en la red hospitalaria del departamento. En cada lote de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba, te cabe una casa y hasta te caben 2. Cabe una casa para que vivas tú y cabe otra para que la puedas alquilar. Lotes de 105 metros cuadrados. Ven y duplica tu rentabilidad en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. El alumbrado en Girardot terminó en tragedia. El árbol de Navidad de 30 metros de altura, uno de los más grandes del país, se vino abajo y acabó con la vida de un agente de la policía de este municipio de Cundinamarca. Investigan las causas que llevaron a la caída de la estructura. ¡Ayúdanos! ¡Ay, Dios mío! Este fue el momento en que el árbol de Navidad que se había ubicado en el parque principal en Girardot, Cundinamarca, se vino al piso generando una emergencia entre quienes se encontraban observando el alumbrado navideño. ¡El pie, el pie, el pie! ¡Álcenlo! ¡Dios bendito, vean esto! Un diseño de 30 metros de altura que al caer generó un estruendo y dejó atrapado a un auxiliar de policía, quien quedó debajo de la estructura. Pese a los esfuerzos de la comunidad, el agente sufrió graves lesiones y posteriormente perdió la vida en un centro asistencial. Pierde la vida de manera accidental el auxiliar de policía Kevin Andrés Navas Guzmán.
Expresamos toda nuestra solidaridad con su familia por este terrible suceso. Se dispuso de un equipo interdisciplinario para hacer el acompañamiento a la familia del señor auxiliar de policía. Acompañaremos el desarrollo de la investigación que realizará la Fiscalía General de la Nación para establecer las causas que originaron la pérdida de uno de nuestros mejores auxiliares de policía en Cundinamarca. El montaje estuvo a cargo de la empresa que presta el servicio de alumbrado público en este municipio. Su representante concedió una rueda de prensa en compañía del alcalde de Girardot, refiriéndose a este triste hecho. Hemos solicitado el informe técnico al fabricante. Quiero referirles que en 18 municipios hay más de 22 árboles exactamente iguales a este y no ha sucedido hechos como el que nos traen a esta convocatoria. Quiero reiterarles que la administración municipal, una vez los hechos acontecidos, volvimos a reiterar que se hiciera verificación de todas las estructuras, la cual se hizo anoche mismo por parte de los técnicos de IANSA, que por favor se verificaran los cableados, todas las conexiones eléctricas. Es importante que se hizo nuevamente porque IANSA ya lo había hecho. Aunque este fue un accidente, las autoridades en el país siguen extremando las medidas de seguridad en espacios abiertos y cerrados, donde por estos días hay aglomeraciones alrededor de los alumbrados navideños, y pidieron a los ciudadanos tomar todas las precauciones, especialmente con los niños. Un grupo de indígenas bloqueó el centro de Cali en los alrededores de la Plaza de Caicedo y la Gobernación del Valle. La Minga Cali le pide al alcalde Eder que cumpla los acuerdos en materia de tierras y viviendas para esta población. Al menos 200 integrantes de la Minga Cali permanecen a las afueras de la oficina de la Agencia Nacional de Tierras, exigiendo el cumplimiento de sus derechos a la vivienda y los territorios. La comunidad denuncia que la falta de voluntad política por parte de la alcaldía distrital los ha llevado a recurrir a esta medida para obtener lo que consideran les corresponde por derecho. Se ha visto también troncada por esta administración local, que en su momento se comprometió a avanzar en los diálogos. Como sale a decir este alcalde que está dispuesto supuestamente a dialogar, cuando nunca ha querido dar la cara a la Minga Cali, nunca ha hecho presencia en una comisión interinstitucional, por el contrario, siempre ha decidido ejercer la fuerza. Según miembros de la Minga, el alcalde se ha negado a firmar los documentos necesarios para que puedan constituirse como uno o varios consejos comunitarios, lo que les permitiría acceder a los beneficios de vivienda y territorios que reclaman. Un alcalde no se puede negar a dialogar con sus comunidades, y son comunidades que ya han venido sentados en una mesa donde, como lo dijo mi compañera, él no ha participado, ha mandado, digamos, sus delegados, pero no ha pasado, pero que hay ya unos acuerdos, hay unas actas que están firmadas de unos acuerdos. Ante este panorama, el alcalde Alejandro Eder decidió suspender el diálogo con la comunidad. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras ha asegurado que existen 470 hectáreas disponibles en el Valle del Cauca, según un compromiso firmado el 30 de junio de 2024 entre la Sociedad de Activos Especiales y la Minga Cali. El alcalde Alejandro Eder le ha delegado toda la responsabilidad al gobierno nacional, no quiere dar cara, precisamente porque no le interesa este tipo de sectores, los sectores populares. Lo que tenemos que decirle no al alcalde es: de la cara, preséntese ante la comunidad, así usted diga que no se puede seguir adelante porque el gobierno nacional no ha avanzado, de la cara, que este pueblo también lo eligió a usted. Se espera que los miembros de la Minga mantengan su protesta en el lugar hasta que el mandatario distrital decida retomar las negociaciones y cumplir con los acuerdos establecidos en reuniones previas. Con el paso de los días se debilita el sistema de salud en Colombia. Pacientes de enfermedades huérfanas y de alto costo piden al gobierno que giren todos los recursos que permitan atender bien a los usuarios. Los participantes del plantón se concentraron frente al cementerio central de Bogotá con un mensaje claro para el Estado. No quieren terminar en este lugar como consecuencia de la incapacidad para implementar acciones que garanticen la prestación adecuada de los servicios de salud. Porque no queremos que las personas sigan llegando al cementerio por falta de atención a la salud. Llevo más de 5 meses solicitando la hormona de crecimiento para la niña, en la cual no se me ha sido posible que me la entreguen.
Diferentes organizaciones de pacientes y asociaciones gremiales de trabajadores de la salud se manifestaron hoy en el centro de Bogotá para expresar su preocupación por la grave crisis que atraviesa el sector salud en Colombia, causada por la desatención del gobierno nacional, la falta de medicamentos, la cancelación de citas médicas, la interrupción de tratamientos y la escasez de recursos para pagar al personal médico están generando una creciente incertidumbre entre quienes requieren estos servicios esenciales. Los pacientes no tienen medicamentos, no tienen citas, están cerrando hospitales y lo grave es que el señor presidente y el señor ministro de Salud están haciendo esto. Le están dando la espalda a la realidad. La muerte es un proceso que todos tenemos que enfrentar y enfrentarlo sin medicamentos, sin atención médica, es un dolor que causa al paciente y a muchas familias. Tenemos pacientes en deterioro y pacientes que ya han fallecido. El tema de la reforma tiene que seguir su discusión, pero hoy ¿qué vamos a hacer? ¿Le puedo yo decir al paciente con cáncer que viene por su quimioterapia que es que el Congreso está decidiendo qué hacer con la reforma a la salud? ¿Que es que de pronto se aprueba o se cae? La deficiencia del sistema y la creciente inconformidad de los colombianos se reflejan en el aumento de quejas ante la Superintendencia de Salud. En octubre de 2024, las quejas recibidas crecieron un 36,82% en comparación con el mismo mes del 2023. Antes de la posesión en el mes de enero, Donald Trump nombró al nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Se trata del ejecutivo de negocios y empresario Daniel Newlin, quien se ha destacado en la oficina de sheriff en Florida. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas el nombramiento de Daniel J. Newlin como el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Trump destacó la experiencia y los logros de Newlin, quien llega al cargo con un perfil que combina su trayectoria en la aplicación de la ley y su visión empresarial. El mandatario describió a Newlin como un ejecutivo de negocios, empresario y exdetective con una carrera de 28 años en la oficina del sheriff del condado de Orange, en Orlando, Florida, tiempo en el cual trabajó en casos complejos como detective de fugitivos, enfrentando delitos graves como robos armados, violencia de pandillas, tráfico de personas y contrabando de armas y drogas. Además de su experiencia en el ámbito policial, Daniel Newlin es el fundador de una firma legal, por lo que Trump lo destacó como un abogado poderoso para los intereses de Estados Unidos y un campeón en el fortalecimiento de los lazos internacionales. Su nombramiento llega en un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, marcando el inicio de una nueva etapa en los vínculos diplomáticos. En paralelo al anuncio de Newlin, Donald Trump también fue noticia al ser nombrado como personaje del año por la revista Time. Este reconocimiento fue acompañado de un gesto simbólico en Wall Street, donde Trump hizo sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York. La ceremonia, una tradición que regularmente involucra celebridades y líderes empresariales, marcó el inicio de las operaciones del día y reflejó el impacto del presidente electo en el ámbito financiero y político. Daniel Mendoza fue designado como embajador de Colombia en Tailandia. Inmediatamente la indignación no se hizo esperar, especialmente de las mujeres, teniendo en cuenta que en sus redes se ha dedicado a maltratarlas y a calificarlas como objetos sexuales. El nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia ha generado un fuerte rechazo entre diversos sectores, especialmente entre las mujeres, quienes señalan que su historial de maltrato verbal contra este género y su presunta complicidad en actos violentos contra ellas, que incluyen abuso sexual, prostitución y abuso de menores, hace incompatible su designación con el cargo. Las mujeres en el Congreso expresaron su desacuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro, criticando que se haya nombrado a una persona con tales antecedentes en una posición de tanta representación internacional. Yo sé que es más asqueroso si los trinos de Daniel Mendoza o la defensa baja, ruin, mezquina, sucia del presidente Gustavo Petro. Presidente, las mujeres llevamos décadas luchando contra todos quienes justifican la violencia machista en expresiones de amor y de cariño como usted acaba de hacer. Ya es hora de que empecemos a exigir una responsabilidad comunicativa y social en cuanto a lo que hablamos y en cuanto a lo que dialogamos. En nombre de las mujeres que luchamos en contra de la misoginia, en contra de la violencia basada en género, le pido también al señor canciller
que reconsideren esta decisión. La Defensoría del Pueblo también se sumó a las críticas. La entidad recordó que ya había manifestado su rechazo al nombramiento de Armando Benedetti debido a sus actitudes cuestionadas hacia las mujeres y ahora expresó su preocupación por el caso de Mendoza. La Defensora del Pueblo insistió que quien ocupe un cargo diplomático de tan alto nivel debe ser una persona intachable, con un comportamiento ejemplar y un respeto absoluto por los derechos de las mujeres. Las actuaciones del señor Mendoza alientan la violencia sexual y de género contra mujeres y particularmente contra niñas. Con el nombramiento, el gobierno desconoce que esta es una cultura violenta y violenta contra las más vulnerables. Ignora que el machismo es una realidad en la que el 87% de los dictámenes médico-legales por violencia sexual en el país son realizados a mujeres y principalmente a niñas menores de edad y adolescentes mujeres menores de edad. Este nombramiento, según algunos sectores, refleja una contradicción en el discurso del presidente Petro, quien ha afirmado en múltiples ocasiones que la mujer debe ser prioritaria en su gobierno. Sin embargo, la designación de Mendoza ha sido vista como una muestra de incoherencia, dado su historial polémico. Este lunes comienzan las novenas de Navidad. Preparamos este mensaje para ustedes, nuestros seguidores en redes sociales, pensando en lo más preciado, los niños. Hasta aquí las principales noticias de esta semana en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Gracias por su fidelidad. Con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.